Y ahí estaba yo, de nuevo en medio de una discusión entre alternativas aparentemente extremas. Por un lado, un colega proponía diversificar la línea de servicios, acercando una clientela nueva, con estilos de consumo completamente desconocidos para la empresa, o al menos no tan conocidos. Más, las proyecciones y escenarios que nos compartía eran alentadoras. Su forma de comunicarlo espectacular. Le apodábamos el mercader de Venecia. No había cómo resistirse, ¿o sí? Luego, hizo su planteamiento Esteban. Su propuesta fue muy a su estilo, enfocada en la lógica de la misma. Su foco, profundizar en lo que ya se tenía, con una pequeña variación en la manera de llegar a los clientes, aprovechando para ello las tecnologías existentes. Dos ideas extremas para los demás colegas que estábamos ahí. No sé de qué manera y cómo de pronto nos enzarzamos en una suerte de campaña proselitista entre dos compañeros. De muy poco valió la invitación de una colega para buscar una tercera alternativa, pues tanto Carlos como Esteban casi que le brincaron al cuello para demostrarle que en este caso no había algo como una tercera alternativa más elevada o superior. Seguramente sí, probablemente había una tercera, una cuarta, una quinta. Y ahí estaba yo, en ese receso sugerido por el líder del equipo, que parecía disfrutar de la atención y alentaba a aprovechar esos minutos del café para tomar partido, sopesar los argumentos. ¿Qué sucedía ahí? Más allá de las supuestas dos posiciones opuestas, de los diversos estilos personales, ahí estaba emergiendo un patrón que no era nuevo para nosotros. Nuevo era que nos diéramos cuenta. Lo que sucedía derivaba de cosas que hacíamos de manera no consciente en ocasiones y de comportamientos, en otras, conscientes para aprovechar los puntos ciegos de nuestro equipo y de nuestras prácticas. Diferentes elementos incidían en esta dinámica sin pretender ser exhaustivo o excluyente. Por un lado, el diseño de la sesión, por otro lado, el liderazgo emergente, los estilos personales y los principios reguladores de nuestros comportamientos. Claramente nuestra manera de hacer reuniones no era así como la óptica, de pronto eran un poco diseñadas por Drácula. Para empezar, no se había hecho la conversación del para qué de las reuniones del equipo. Era obvio, ¿no?, que tendríamos que saber el para qué. Y sin tener esto claro, distinguir qué asuntos eran pertinentes para este espacio que albergaba a los ejecutivos más costosos de la firma, era algo así como preguntarle al gato del cuento para dónde vamos. Si no tenemos claro el para qué, cualquier camino es bueno. Obviamente, a esta falta de claridad en el origen podemos sumar un mal diseño del trabajo previo, inconsistencia en la forma de agenda, irregularidad en los tiempos, etc. Todo ello impactaba la agenda, la definición de objetivos y la efectividad posible. Y la cereza del pastel, no siempre teníamos el cuidado de registrar y dar seguimiento a lo supuestamente acordado. En este escenario, en ausencia de mecanismos operativos eficaces, la inercia de los liderazgos y estilos personales se ocupaba de llenar el espacio. Y bueno, este era un equipo de sujetos fuertes y enérgicos. Tanto las ejecutivas como los ejecutivos conducían a sus equipos con alto nivel de eficiencia. Eran muy queridos por los miembros de la misma organización, de sus propios equipos y admirados por sus mismos pares, que valoraban su carácter, su liderazgo, su fuerza y los aportes que hacían a la compañía. El reto era cómo ponernos de acuerdo al más alto nivel. La reunión, por lo tanto, terminaba en algunas ocasiones como un espacio en el que, más que tratar de ser la vedette del mes, era como un escenario para conseguir que los demás no afectasen a tu propio equipo, tu propia agenda, como diría un amigo con el respeto a todos, que no lo jodiera a nadie. Un espacio para obtener recursos, así fuera, al costo de una atención con un colega. Lo interesante de esto era que todos lo sabíamos y todos nos ocupábamos de mantenerlo, incluyendo al líder del equipo, que creía fervientemente que con ello se sacaba lo mejor de cada quien y desde ahí se lograría lo mejor para la organización. Me recordé de Adam Smith. Detrás de lo descrito anteriormente, pues se escondía una dinámica sistémica muy particular que recogía los valores propios del equipo, aquello en lo que creíamos, la cultura del grupo. La cultura de este grupo obedecía a una serie, como todas, a una serie de principios y creencias que abrazamos de manera no consciente. Al menos nunca habíamos hablado de ello. Habíamos hablado, sí, de los valores que teníamos pegados en las paredes.
Y bueno, no nos habíamos detenido a pensar en qué nos hacía actuar de la forma que actuábamos cuando estábamos en una reunión. ¿Cuáles son esos principios que dirigían nuestra acción? Y hacían que cuando un colega sugería un curso, otro en automático replicaba, otro se defendía, otro apoyara y otro se desconectara. El profesor David Cantor habla de estos patrones y son sistémicos y obedecen acuerdos tácitos. ¿Cuáles serán los acuerdos tácitos que gobiernan las prácticas en la organización de tuya, en la organización de la que tú eres parte, en la organización de tu equipo, en el equipo que eres parte? De pronto esas mismas personas que promueven la colaboración, que conversan muy animadamente entre sí y muy bien entre sí, llegábamos a cierto espacio, te lo planteo a ti, para convertirnos. Reconocer esos patrones habría sido muy importante para nosotros para poder intervenir en tiempo. Habría sido de mucho valor para intervenir y con ello hacer de nuestras reuniones un espacio mucho más virtuoso. Como equipo no habíamos dado un lugar a cada quien, era otra cosa de la que me daba cuenta, o nos dábamos cuenta. Nuestro comportamiento mostraba una gran necesidad de reconocimiento. Al parecer, el comportamiento que teníamos era una manera de obtener un lugar dentro del sistema, a como diera lugar. El principio de inclusión lo íbamos a materializar. Otro comportamiento que tenía una raíz más allá de nuestros estilos, era el de buscar mi propia agenda, el de obtener lo mío. El sistema se movía en dirección a un desbalance entre el dar y tomar. Cada uno de nosotros buscaba tomar del sistema para nuestra propia agenda, alejándonos de aquellas situaciones que nos comprometieran más allá de nuestro presupuesto, de nuestros proyectos y de nuestros equipos. No porque no viéramos el valor de lo otro, pero parecíamos tener claro que si optimizábamos el subsistema, lo otro se iba a dar por dado, lo otro se iba a lograr. La creencia nuestra, pues, era de que nuestro compromiso entonces era más con el equipo que liderábamos, no con el sistema mayor, al que veíamos como una máquina de dar. Era un desbalance que se iba a romper en el momento, o se rompía en el momento, que nos exigieran un poco más de nosotros. Y claro, dadas las conversaciones pues que no habíamos realizado respecto a los patrones que nos gobernaban, lo segundo, es decir, las agendas de los subsistemas, estaban por encima de lo primero, entendido como el sistema mayor. Nos corríamos el riesgo de optimizar los subsistemas a costa de suboptimizar el sistema mayor. Todo esto era un cóctel para circo romano, del que yo no terminaba de dar cuenta si era víctima, cómplice o testigo. No les contaré lo que pasó, mas lo traigo a la mente para recordarte o reflexionar respecto a que las reuniones del equipo directivo, de los equipos de liderazgo, dicen mucho de la firma, de la cultura de la organización, de sus eficiencias y debilidades, de lo que se valora en la cotidianeidad. Lo que se dice y sobre todo lo que no se habla ahí, cuenta mucho acerca de la compañía, de los retos organizacionales y de aquel trabajo que hay que hacer para contribuir a que las organizaciones se conviertan en espacios para crear mejores mundos para los que ahí trabajan, para los clientes, para los proveedores y para las comunidades. Así que date un chance de observar las reuniones en las que participas con un lente como de dron, y algo va a aparecer si te permites observar desde esta tercera persona. Y ahí estaba yo entonces, en el receso, tomándome un café con galletas, escuchando un rato a Carlos, otro a Esteban, otro a Pedro, otro a María, sin poder darme cuenta de que no sería escogiendo una u otra opción que haríamos de este un mejor sistema. Soy Francisco Villalta, que tengas una espectacular semana.